Hola, buenos días. Vamos a hacer hoy un repaso rápido de las empresas que me parece que están más interesantes o más baratas en este momento para el verano de 2021. En la pantalla os voy a ir poniendo las rentabilidades por dividendo de las empresas a los precios que voy a ir diciendo. Y el resto de datos de beneficio por acción, PER, valor contable, deuda y todos los demás, ya sabéis que los tenéis en la base de datos y los análisis de los resultados trimestrales los tenéis en el hilo del foro de cada empresa. Y aquí en el vídeo y en los hilos del foro podéis preguntar todo lo que queráis, claro. Ayer anunciaron el fin de la mascarilla en exteriores en Francia para el 1 de julio. Y parece que en España y en el resto del mundo pues llevamos ese mismo camino. Así que da la sensación de que la segunda mitad de 2021 va a ser mejor que la primera, y las valoraciones que he hecho pues las he hecho bajo este supuesto. Otra cosa importante es que los resultados del primer trimestre, que tenéis ya todos los análisis en los hilos del foro de todas estas empresas, pues en general han sido bastante mejor de lo que se esperaba para la situación en la que estamos. Así que el escenario general en el que he hecho estas valoraciones es que el primer trimestre ha sido mejor de lo que podíamos esperar y parece que la segunda mitad de 2021 será mejor que la primera. Vamos a ir viendo las empresas por grupos porque creo que así va a quedar más claro. Las eléctricas en general están a buenos precios. E.ON entre 9 y 10 euros es una buena compra. Y en E.ON recordad que en los próximos años el dividendo va a crecer menos que el beneficio por acción por el tema de la deuda, pero que el crecimiento de E.ON en los próximos años probablemente va a ser bueno. Endesa a 21 o 23 euros también es muy buena compra. En las eléctricas españolas tengo en cuenta que parece muy probable o casi seguro que la regulación a las nucleares y las eólicas va a cambiar a peor. Y por otro lado, las tarifas nuevas pues benefician cosas como el coche eléctrico, así que benefician a las eléctricas. Así que estas valoraciones están hechas ya suponiendo que el cambio a peor de la regulación de nucleares y eólicas es seguro. Engie a 11-13 euros también es muy buena compra. Y recordad que Engie tiene un potencial de subida mayor que otras eléctricas, por lo que os comenté en este vídeo que os dejo por aquí. Iberdrola a 10 euros y medio está muy bien. Y en Naturgy, pues el precio de la OPA de IFM, 22,37 euros, pues realmente es un precio barato, es un precio al que habría que comprar y no al que vender. Como ahora está por debajo del precio de la OPA, pues Naturgy creo que es también una compra muy buena. Y lo lógico es que esta OPA de IFM no salga, porque el precio es muy bajo. National Grid la compraría entre 8 libras y media y 9, y Red Eléctrica entre 15 y 17 euros. En tecnológicas parece que IBM está iniciando ya una nueva fase de crecimiento, y entre 130 y 150 dólares creo que es muy buena compra. E Inter entre 150 y 60 creo que también es una compra muy buena. Precisamente por estos problemas que tiene con los chips y que vamos a hablar de ellos, bueno, pues creo que es momento de comprarla, precisamente por eso. Aeropuertos, autopistas y fabricantes de aviones, los agrupo en este caso por la situación tan especial en la que estamos, para deciros que aeropuertos y fabricantes de aviones los veo caros para la situación en la que estamos. Porque, por ejemplo, AENA, Airbus y Boeing son muy buenas empresas, pero están en una situación peor que otros sectores y sin embargo su cotización está muy alta como si no hubiese problemas. Ferrovial y Vinci están en una situación mejor, pero también las veo algo caras para la situación en la que están. Y la que veo bien de precio en este momento es ACS, entre 23 y 27 euros. En alimentación y consumo, que es un sector muy estable y que en años anteriores ha estado a precios un poco altos, pues en este momento está a precios mejores que en años pasados. Y por ejemplo, Pepsi entre 130 y 140 dólares es una compra correcta. Y Danone entre 55 y 60 me parece una buena compra. La rentabilidad por dividendo de Danone la he calculado con el dividendo de 2,10 euros de 2019, porque creo que para valorarla es mejor que el de 1,94 de 2020, aunque la diferencia es muy poca. Coca-Cola entre 45 y 50 es una buena compra. Y Kimberly Clark entre 120 y 130 creo que es muy buena compra. También son muy buenas compras Unilever entre 43 y 49, General Mills entre 56 y 60, Kraft entre 40 y 45, que además Kraft ya está mejorando bastante los problemas que tenía y tiene más potencial que otras. Ebro entre 15 y 17 y Viscofan alrededor de 50 más o menos. En seguros en este momento creo que también hay bastantes buenas empresas a buenos precios. Por ejemplo, Allianz entre 190 y 220 creo que es muy buena compra. Aviva a 4 libras creo que está muy barata. Esta rentabilidad del 8%, rentabilidad por dividendo, está calculada con el dividendo de 0,3090 que iba a pagar en 2020 y por el parón no lo pagó, pero creo que pronto lo recuperará y lo superará. AXA entre 19 y 22 también es muy buena compra, con una rentabilidad por dividendo muy alta. Y Catalana alrededor de 30 euros también es muy buena compra, aunque el dividendo ya sabéis que es más bajo porque el periodo es más bajo, pero a 30 euros Catalana es muy buena compra. Línea Directa Aseguradora, que ha salido a bolsa hace poco y hice este vídeo que os dejo por aquí, entre 1,60 y 1,80 la veo una compra muy buena. Mafre, que además en 2021 parece que el reaseguro le empieza a favorecer, entre 1,70 y 1,90 también creo que es una compra muy buena. Y Moneyre entre 200 y 230 también está muy barata. En cuanto a los bancos, pues deberían estar baratos todos si no hay nuevas sorpresas con encierros y cosas raras de estas. Pero bueno, los bancos, cuando presente los resultados del segundo trimestre, veamos el tema de la mascarilla como está y tal igual, haré un vídeo actualizando la situación de los bancos porque me parece importante. En telecos podemos hacer dos grupos. Las que están en mejor situación ya
son Verizon, AT&T y Deutsche Telekom. Del tema de AT&T y la cesión de medios voy a hacer un vídeo dentro, bueno, no sé cuándo, pero dentro de poco, porque es un tema importante y creo que mejora la situación de AT&T. Las que tienen más potencial son British Telecom a 2 libras o menos, Vodafone a 1,25, 1,30 libras, la veo muy barata, y Telefónica, pues a estos alrededor de 4 euros también creo que es muy buena compra. Y en pocos días subiré un vídeo sobre Telefónica explicando un factor que es una cosa objetiva y que veréis que hace que veamos que es seguro que va a mejorar su rentabilidad, sus flujos y su deuda en los próximos años. Las empresas británicas de agua, pues sabéis que son muy seguras, pero el dividendo crece poco. Como son muy estables, pues tampoco se pueden comprar muy baratas. Vamos, por poder se podría, claro, pero lo que pasa es que no suelen caer mucho para que estén muy baratas. Entonces Evertrade alrededor de 22 libras y United Utilities alrededor de 9,5 no son compras excepcionales, pero son compras muy buenas y es muy difícil comprarlas más baratas que eso. En energía, lo que antes se llaman petroleras y gasistas, pues los resultados del primer trimestre han sido, quizá ha sido uno de los sectores en los que más han sorprendido favorablemente. Entonces, British Petroleum, o BP, entre 2,73 libras creo que es muy buena compra. Repsol a 10 euros más o menos, o algo por debajo, también la veo una compra muy clara. Total a 34,40 es muy buena compra y Total tiene muy avanzada la transición a las renovables. Esto es importante. Chevron la compraría a 90 a 110 dólares y Exxon a 50 a 58. Las petroleras americanas, el tema de los renovables lo llevan más atrasado que las europeas. Pero últimamente ha habido cosas como el tema de las juntas de accionistas que os he comentado en el foro que parece que van a hacer que aceleren la transición a las renovables y esto lo veo muy bien. Lo veo muy bien para estas empresas porque creo que es el camino. Y el camino para que aumenten más los dividendos en el futuro. Y en Agas, entre 17 y 19 euros, creo que es muy buena compra también. En cuanto al sector industrial, pues destaco 3M entre 160 y 180 dólares, Air Liquide entre 100 y 120 euros, BASF entre 60 y 70, Siemens entre 110 y 130. Y Siemens es un negocio, a lo mejor es un poco difícil de entender, pero le veo mucho futuro. Siemens se está centrando en la digitalización de la industria, entonces creo que va a crecer mucho en relación a su tamaño. Dentro de este sector de industriales, a Siemens hay que valorarla pensando que el crecimiento va a ser más alto que en otras empresas similares, porque el tema de la digitalización de la industria creo que le veo mucho futuro para décadas. Veolia es buena compra entre 19 y 22 euros. La rentabilidad por dividendo está calculada con el dividendo de 1 euro, que es el que iba a haber pagado en 2020, si no fuese por el parón y el que creo que pronto pagará, o volverá a pagar, vamos. Y en empresas españolas más pequeñas, pero muy interesantes, pues veo a CIE Automotive entre 22 y 25 euros, Elecnor entre 9 y 10 euros, Iberpapel entre 17 y 20 euros y Miquel Costas entre 14 y 16 euros. En cuanto a inmobiliarias patrimonialistas, lo que se llaman Socimis y REITs, pues si los parones van a menos, como parece, os he dicho al principio, pues todas están muy baratas y con mucho potencial. Unibail, Klépierre, Merlin y Simon Properties. Y de otros sectores, pues destaco Royal Mail alrededor de 5 libras, Euronext entre 80 y 90 euros, no libras, euros, Acciona entre 100 y 120 euros. De Acciona haré un vídeo seguro, pero tenemos que esperar para hacer el vídeo a que sea la UPV y esté en marcha. Porque hasta que no empiece a cotizar, pues hay cosas que pueden cambiar de las que se están hablando y pueden salir datos nuevos importantes. Entonces, para que el vídeo no quede desactualizado pronto, hay que esperar a que empiece la UPV. Y Logista entre 15 y 17 euros. Y yo me despido ya hasta el próximo vídeo y nos seguimos viendo en el foro de invertirenbolsa.info, en Facebook y en Instagram.